En el vídeo de hoy vamos a estudiar las figuras planas y cómo las encontramos en la vida real. Siempre hemos visto lo que es un cuadrado, una circunferencia o lo que es un rectángulo, pero esto en la vida real, ¿para qué me sirve? Bien, pues supongamos que en mi puerta se me ha roto este cristal, ¿vale? Como veis, podríamos decir que tiene más bien una forma pues rectangular, o al medirlo a lo mejor encontramos que es cuadrada. Partimos de la base de que es rectangular, ¿vale? Para yo poder sustituir este cristal por otro, tendré que saber las medidas, ¿vale? Entonces, cogiendo mi metro, podemos ver pues que en este lado tiene 34 centímetros y medio y en este lado tiene 43 centímetros y medio. Esas serían las medidas de los lados del rectángulo, ¿vale? Del cristal. Si las sumásemos, tendríamos el perímetro, ¿vale? La suma de sus lados sería el perímetro. El espacio que ocupa en mi puerta, ¿vale? En toda mi puerta, el espacio que ocupa ese cristal es la superficie. Es la superficie del cristal. Para saber cuál es la superficie de este cristal, solamente tengo que multiplicar la base por la altura. Y para ello me dará los metros cuadrados que tiene como superficie este cristal. ¿Vale? Recordad que la superficie es el espacio que ocupa, en este caso, el espacio que ocupa en la puerta. Esto es porque se trata de un rectángulo, ¿vale? Si fuese un cuadrado, pues sería igual base por altura o lo que es lo mismo, lado por lado, porque el cuadrado tiene la misma base y la misma altura, ¿vale? Su base es igual a su altura. Y de esta forma podremos saber tanto los lados, que ya lo hemos medido, el perímetro, que es la suma de todos ellos, y la superficie. ¿Pero qué significa esto de metros cuadrados? Pues venid, que os lo explico. ¿Pero qué significa todo esto de metros cuadrados? ¿No lo sabéis? Venid, que os lo cuento. Pues bien, las medidas que estáis viendo en el dibujo son las mismas medidas de la ventana. La parte azul sería lo que viene siendo el largo y la verde el ancho desde arriba hacia abajo. Bien, hemos dicho que para saber su superficie tenemos que hacer base por altura. Base, altura. Bien, como tenemos que la base, que es lo azul, es 43,5 centímetros y la altura es 34,5 centímetros, al multiplicar los números se multiplicarían fácilmente. En este caso da 1500,75. Ese sería el número, pero ahora, ¿qué unidad le tengo que poner aquí? Pues bien, igual que estamos multiplicando los números, podríamos decir que también se multiplican las unidades de medida. De manera que si cuando hacemos una suma no se modifica, ¿verdad? Se queda igual. Si a una resta se queda igual, estoy utilizando en todo momento los centímetros, ¿vale? Cuando hago la superficie, tenemos el resultado. Igual que nos tomaríamos la multiplicación, por ejemplo, de 2 por 2, que podemos decir que 2 por 2 es 2 al cuadrado, pues centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, ¿vale? Porque estoy multiplicando un centímetro, una unidad de centímetro por otra, ¿vale? Ahora bien, si yo quisiera pasar esta unidad de medida, por ejemplo, a metros cuadrados, como tengo elevado a 2, ¿vale? No puedo pasarlo como hacía antes, que solamente desplazaba de un lugar en un lugar. Es decir, si yo hago mi tablita o mi escalera, tengo metros, decímetros, centímetros, milímetros y por aquí arriba tengo decámetros, hectómetros y kilómetros. Yo coloco mi número y recordad que siempre se colocaba el número pegadito a la coma en la unidad de medida. Entonces yo digo 0, que ya he colocado este. Cuando voy a colocar el siguiente, lo vuelvo a colocar aquí, porque cada uno
tiene 2 lugares. ¿Vale? Es como que cada unidad de medida tiene 2 posiciones. Entonces yo coloco 0, 0, luego iría el 5 y el 1 que estarían en el sitio de los decímetros y luego el 0,75 que estaría aquí detrás. De manera que si yo quiero pasar a metros tendría que hacer, si estoy aquí, centímetros, decímetros, metros. ¿Cuántos serían por lo tanto? 0, ¿vale? Serían 0,150075 metros cuadrados. Sigo utilizando la escalerita de arriba, ¿vale? Si yo tengo aquí el 1,0075, en un principio teníamos la coma aquí, ¿verdad? Porque estábamos en centímetros. Si yo quisiera pasarlo a milímetros, sería exactamente igual. Tendría que moverme para acá 2 lugares y entonces aquí colocar la coma. Y entonces serían 150.075 milímetros cuadrados, ¿vale? Porque todo esto estamos hablando de cuadrados. Por eso tienen 2 posiciones cada uno. 2 posiciones el kilómetro, 2 el hectómetro, 2 el decámetro y así sucesivamente. Esto se hace igual para cambiar de unidades hacia arriba o hacia abajo. Recordad que cuando íbamos hacia arriba se desplazaba, o sea, de menor a mayor se desplazaba la coma hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, y si es al contrario, si es de mayor a menor, hacia la derecha. De manera que si quiero hallar el área de otra figura que no sea, por ejemplo, un rectángulo, tenemos, como hemos dicho, que el rectángulo, esta sí que la hemos averiguado, es base por altura. En el caso de un triángulo, ¿vale? Si yo tengo un rectángulo como este, puedo dividirlo entre 2, ¿verdad? Así, y me salen 2 triángulos. Pues por esta razón, el área y superficie es lo mismo, ¿vale? Superficie es lo mismo que área. Para yo hallar el área de un triángulo, sería exactamente igual que el rectángulo, base por altura, pero lo divido por 2. ¿Por qué? Porque me salen 2 triángulos iguales de un rectángulo, por eso lo divido entre 2. Si yo quisiera hacerla de un cuadrado, ¿vale? Como el cuadrado tiene sus lados iguales, sería base por altura, que es lo que hemos dicho antes. Pero esto se traduce a lado al cuadrado, o lo que es lo mismo, lado por lado. ¿Vale? De manera que si yo tengo una figura, por ejemplo esta, así, imaginaos que tenemos las medidas en todos los lados, ¿vale? Y ahora me dicen, calcula su superficie o calcula su área, que sería lo mismo. El truco está en dividir esta figura, que no se ve exactamente si es un rectángulo, si es un triángulo o qué es, en figuras que yo sí pueda saber su área. ¿Veis? Si yo lo divido de esta manera, tengo aquí una figura, aquí otra figura, que sé si lo que son, porque esto es el número 1 es un rectángulo, el número 2 también. El número 3 también es un rectángulo y el número 4 sería un triángulo. De manera que yo tendría que hacer la superficie del rectángulo 1 más la superficie de la figura 2, que también es un rectángulo, más la superficie del rectángulo o figura número 3 y finalmente la superficie del triángulo o figura 4. Y esta sería la superficie de esa figura, la superficie total. ¿Para qué me sirve esto? Pues porque en la realidad muchas veces nos encontramos con figuras que no tienen por qué ser figuras exactas, circunferencia, triángulo o cuadrado. Espero que os sirvan.